Bienvenidos. Esto es... Hola, buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vamos a ver 3 componentes para completar ya lo que es el sistema de volante espiral, que son la virola, el pitón y la raqueta. 2 de ellos utilizados para anclar el volante espiral y el tercero para regular lo que es el sistema. Empezamos con la virola, que la virola es una pieza que permite fijar el centro de la espiral en el eje del volante. Es preciso utilizar las virolas del diámetro más pequeño posible para evitar la deformación del final de la espiral o del centro de la espiral. Tenemos lo que es el virolado clásico con clavija, que este ha sido, digamos, el procedimiento tradicional para fijar la espiral. La virola es una arandela o una ranura que permite ajustar elásticamente en el eje. La virola clásica presenta un orificio perpendicular a su eje en el que se fija en el extremo de espiral con la ayuda de una clavija cónica. Y existe asimismo una variante de estas virolas que son las virolas equilibradas, en la que se ha fresado el lado opuesto de la ranura para, digamos, aligerar el peso. El material que se le quita al hacer la ranura se le retira en el lado opuesto. Es un simple equilibrado de pesos. Luego tenemos el virolado Greiner, que en la espiral está engastado en una virola que tiene una forma específica. Este se utiliza en lo que son los virolados en serie. Y luego tenemos otro tipo de virola que se utiliza mucho también hoy día, que es un virolado por soldadura con láser, que el espiral está soldado con láser en una virola que permite la fijación de la espiral sin deformar la primera espira. No tenemos que hacer la curva para engastarla, sino simplemente se pone por contacto y se suelda la virola. Luego pasamos a lo que es el pitón. El pitón es una pieza generalmente metálica de latón que fija el exterior del espiral en el puente del volante. El espiral puede estar fijado directamente o mediante un portapitón móvil. Este último permite que el conjunto volante-espiral gire para situarse de tal manera que cuando el volante está parado, la clavija del platillo esté en la línea de centros áncora-volante. Que esto simplemente es lo que se suele decir como error de bit nulo, ya que lo que hacemos es alinear lo que es la clavija, o sea, lo que es la piedra de impulso en la línea entre lo que es el volante y el áncora. Cuando se encuentra así, se dice que el movimiento se encuentra en posición de equilibrio, lo que equivale a que tengamos un bit de error, o sea, un error de bit nulo. Los diferentes tipos que tenemos es el pitón clásico con clavija, que sería un análogo de la virola de clavija, que el extremo de la espiral se introduce en un orificio del pitón y una clavija cónica mantiene ambas piezas unidas por presión. Luego tenemos el pitón pegado, que en el extremo de la espiral está alojado en una muesca y con resina epoxi se pega al portapitón. Y luego tenemos el espirrotor o parachoque, que este dispositivo carece de pitón. El espiral se fija al portaespiral por medio de una plaquita llamada fija espiral y un tornillo. Simplemente presionamos la espiral en este sistema. Y luego tenemos el pitón GNIF para espirales planas con curva terminal, que son las típicas que se utilizan para espirales planos y Breguet. No se puede modificar la altura, por lo que la curva exterior del espiral Breguet tiene que estar perfectamente ejecutada. O sea, de aquí viene la importancia de realizar las espirales lo más precisas posible y con las curvas perfectamente definidas. Y ya veremos, para finalizar, la raqueta. La raqueta es una palanca que pivota centrada en la coordenada del eje del volante, o sea, pivota concéntricamente y utiliza el mismo eje del volante como punto de referencia. La raqueta puede girar un ángulo determinado accionando uno de los extremos. Se modifica así la posición real del punto de cómputo, lo que permite ajustar la frecuencia del volante espiral, que es lo que explicábamos en el vídeo anterior.
lo que hacemos es modificar la longitud efectiva del muelle, con lo cual alteramos lo que es la frecuencia del conjunto. En el otro extremo de la raqueta podemos encontrar uno de estos tres elementos, o bien dos clavijas, o una clavija y una llave que mantiene la espiral en posición, o dos clavijas y una llave de cierre. El espiral se sitúa entre las clavijas o entre la llave y las clavijas, las cuales deben estar perfectamente pulidas y limpias para interferir lo menos posible. Ahí actúan como unas pinzas más o menos separadas, ¿no? Las clavijas deben ser perfectamente paralelas entre sí para que el juego de espiral sea el mismo en cualquier posición. O sea, que no toque más o deje de tocar menos en un sitio o en otro. Con la esfera hacia arriba o hacia abajo. Cuando decimos posiciones también nos referimos a que cuando cambiamos el reloj de posición se mantenga el juego igual. El sistema, como he comentado, lo que permite es modificar la longitud activa del espiral y por tanto el par, como hemos visto en las fórmulas que vimos en el capítulo del espiral. Luego, en el extremo de la cola de la raqueta suele haber una graduación que nos indica la corrección que le estamos aplicando a la frecuencia, ¿no? Que es lo típico de adelantar y atrasar. En algunas raquetas solo tienen el extremo para llevar las clavijas. Este tipo de piezas también se puede realizar el retoque. O sea, con este tipo de piezas también podemos modificarlo, que pueden ser, por ejemplo, las que suele montar Seiko, que no tienen cola, sino que tienen una especie de flechita para indicar el adelanto o el atraso, y en el otro lado están las clavijas. Las clavijas con la llave. Bueno, suelen utilizar un sistema de clavija y llave. Algunas raquetas solo tienen el extremo, como he dicho, para realizar el retoque, y por otro lado existen otro tipo de raquetas que en la cola suelen llevar un muelle de raqueta o muelle regulador y mediante un tornillo. Este muelle puede ser manipulado para realizar las correcciones de manera más fina. Que para que lo visualicéis es el sistema que ha solido utilizar tradicionalmente Omega en lo que son sus puentes de volante. En los relojes con portapitón móvil, la raqueta pivota sobre un portapitón sin arrastrarlo cuando se efectúa la corrección de la raqueta. Esto es que podéis ver que está el portapitón por un lado y la raqueta por el otro. Y si movemos lo que es la raqueta o el portapitón, uno no interfiere en el otro. Están montados con una leve presión, pero han de poderse mover entre ellos. Por lo cual, si cuando movemos, por ejemplo, la raqueta o el portapitón, se mueve la raqueta o el portapitón a la vez, que movemos una pieza u otra, eso quiere decir que entre ellas dos no hay buena lubricación, o puede haber óxido, puede haber impurezas, con lo cual hay demasiada fricción y se arrastran una a la otra. Con lo cual ahí sí que nos va a tocar desmontar todo el puente, todas las piezas y hacer una revisión de ellas por si tuviera óxido, impurezas o cualquier historieta. Pues nada, estos son los tres últimos elementos que nos faltaban por ver del sistema de volante espiral, y en el próximo capítulo ya vamos a entrar en lo que es el acoplamiento del volante espiral, de cómo se monta todo el conjunto, y veremos también los factores perturbadores que nos pueden alterar el sistema de volante y escape, o sea, el volante espiral, perdón. Pero yo creo que igual hasta lo separo en dos capítulos, porque haré un capítulo cortito del acoplamiento, y los factores perturbadores lo vamos a hacer en otro vídeo completo, porque son unos cuantos a tener en cuenta y bastante importantes. Entonces conviene detenerse en cada uno.
Pues nada, esto ha sido todo. Como siempre, darle like si os ha gustado el vídeo, compartid, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.